Hola, saludos. El pasado 14 de enero el presidente de la Junta de Andalucía visitó Jaén para firmar la Alianza Andaluza para el Desarrollo del Biogás y el Biometano. El acto se celebró en el Museo Ibero de la capital, con toda pompa y boato propios de la ocasión, y contó con la asistencia de la plana mayor de todas las instituciones de Jaén, el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno de España. Esta alianza del biogás en Andalucía prevé la instalación de 56 plantas en toda la comunidad autónoma, de las cuales 23 estarían en Jaén. La inversión prevista por la Junta de Andalucía para estas plantas en la provincia asciende nada más y nada menos que a 710 millones de euros. Las plantas de biogás de Jaén, como no podía ser de otra manera, utilizarán como combustible, según se contó en aquella cita, el alpeorujo y los restos de poda del olivar. El alpeorujo es un subproducto del olivar que, sin control, puede ser contaminante. Se trata de una mezcla de agua, vegetación, pulpa, piel y hueso de la aceituna con una textura pastosa y un alto contenido en humedad. Su gestión supone un desafío ambiental grande, pero también se investiga su aprovechamiento en biomasa, compostaje, fertilizantes y, como es en este caso, para la generación de biogás. Esta mañana contacté con un especialista en la materia y le planteé la pregunta de una forma muy clara. ¿Las plantas de biogás contaminan? Su respuesta fue un no, pero no está claro lo que es el no. Una planta bien gestionada, me dijo, no contamina. Sin embargo, ¿qué es el pero? Radica en que si no se lleva a cabo un mantenimiento adecuado, puede generar olores debido a la fermentación del alpeorujo. No obstante, según la legislación vigente, una planta bien gestionada no debería producir olores a más de 400 metros de su ubicación. También le pregunté si estas plantas emiten gases contaminantes. Su respuesta fue similar. Si la planta funciona correctamente, no debería emitir gases de efecto invernadero, y en caso de que haya alguna emisión, sería infinitamente menor que la generada por la fermentación descontrolada del producto del alpeorujo. En resumen, una planta de biogás reduce el impacto ambiental del alpeorujo como residuo, disminuye la dependencia de combustibles fósiles, genera un subproducto, el digestato, que puede usarse como fertilizante, aporta un beneficio económico para los agricultores a transformar un residuo en una fuente de energía y un fertilizante para el olivar. No obstante, el pero, siempre hay un pero, me aseguran que una planta de biogás no es totalmente inocua si no se gestiona conforme a la normativa vigente. Actualmente hay varias plantas de biogás en diferentes fases de tramitación en la provincia de Jaén. Las localidades donde se prevé instalación incluyen en Jaén Capital 2, Guarromán, Úbeda, Martos, Andújar, Mancha Real, Vilches y Mengíbar, siendo esta última la más avanzada. Es cierto que en algunos municipios el malestar social generado por la futura instalación de estas plantas ha llevado a la Junta de Andalucía a replantear su enfoque, bien sea mediante modificaciones en los proyectos o con una labor didáctica para explicar a la ciudadanía que el biogás es una energía limpia y renovable que en Jaén podría solucionar más de un problema ambiental. Bueno, y tras esta explicación que he considerado oportuna y necesaria para contextualizar, paso a la entrevista o al tema de la entrevista de hoy. El pasado lunes, a petición de la oposición, se convocó un pleno en Villanueva del Arzobispo para que el equipo de gobierno aclarara la posible instalación de una planta de biogás en la localidad. Según la oposición, esta planta estaría vinculada, además, a una macrogranja que un fondo de inversión árabe pretende construir en la finca Guadalmena, una explotación agrícola y ganadera ubicada en el término municipal de Arroyo de Lojanco. Para esta entrevista estaban invitados los tres grupos de la oposición, sin embargo, solo ha acudido uno. Vox no han venido porque al parecer necesitan una autorización de su partido para participar en esta entrevista. Los independientes de Maribel Rescalvo tampoco han podido venir, ya que su portavoz tenía compromisos laborales. Así es que Antonio Beteta, el portavoz del PSOE, sí que ha venido y con el que vamos a charlar a posteriori de este pleno. Antonio, te agradezco que hayas venido. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Igualmente, como siempre. La explicación previa a la entrevista era necesaria porque igual hay gente un poco perdida. Yo he visto el pleno,
el que se produjo el lunes, y no queda suficientemente claro ni la explicación de una parte ni de la otra. Y por eso queremos ahora explicarlo aquí bien. Y por eso estás tú aquí. Porque vosotros lo que reivindicáis es que se dé información de las maniobras del equipo de gobierno de si se va a poner una planta de biogás. Si esa planta se va a utilizar el alpeorujo como combustible o se va a utilizar los purines, que es, como decía Maribel Rescalvo, es mierda de los animales. Si se va a poner una macrogranja a la linde de la localidad, en la finca de Guadalmena, que está lindando con Villanueva del Arzobispo. Si esa macrogranja, que también todo, ya es que fue todo un mare magnum de información que yo ya no sabía ni por dónde cogerla. Si esa macrogranja, que lo van a poner un fondo de inversión árabe, según vosotros, o según vuestras informaciones, va a suponer que además se ponga una línea de producción halal, que es una línea de producción para la comunidad árabe de carne de animales, con un rito que ellos tienen para su alimentación. En fin, todo fue un totum revolutum que uno muchas veces ya no sabe por dónde salir. Muy bien, yo te agradezco que hayas empezado haciendo esa introducción. Evidentemente, las comunidades autónomas, los gobiernos de las comunidades autónomas, el gobierno central, apuestan por lo que son las energías renovables y todo lo que conlleva todo esto, pero hay que tener en cuenta que en el caso de las plantas de biogás, esos peros que tú decías que hay, efectivamente esos peros existen, pero realmente con una importancia relevante. Yo con la persona con la que hablaba me he dicho, si la planta se gestiona bien, no tiene por qué haber problema. Las plantas de biogás, como todo tipo de industria, tiene lógicamente una gestión, digamos que si se gestiona de manera adecuada, pues va a producir o va a hacer una producción adecuada, digamos, y no va a tener grandes problemas, digámoslo así, porque problemas evidentemente genera cualquier tipo de industria, sea la que sea. En este caso concreto, la persona con la que tú contactas y te da ese tipo de información, en el momento que empieza a poner peros, esos peros, evidentemente, desde su perspectiva, entenderá que no son lo suficientemente importantes como para tenerlo en consideración a la hora de hacer un montaje de una planta de este tipo, ¿no? Desconozco si él tiene interés o no en que se pueda montar o no, eso ya es muy relativo, muy aséptico. Pero quiero decir que yo no voy a entrar a valorar eso. Yo lo que sí puedo decir es que, como dije ayer en el Pleno, y me lo he traído aquí para que se tenga, para tener estos datos, aquí el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ya dice que el metano es hasta 80 veces más potente que el CO2 en el calentamiento global. O sea, estamos generando o creando un efecto invernadero. Eso hay que tenerlo en cuenta porque eso es así. Pero Antonio, y yo con lo que me pregunto, pero perdona, yo aquel día 14 de enero vinieron el presidente de la Junta de Andalucía, sí, claro, el presidente de Diputación, el representante del Gobierno, en fin, todos, sí, y vinieron a presentar algo que según... A vender algo bueno, energía sí, renovable, limpia. Sí, bueno. Y yo, claro, cuando vi a vosotros en el Pleno, en ese sentido, dije, algo hay aquí que se me ha escapado. Claro, evidentemente, vienen a vender lo que les interesa vender en cada momento. Pero todas las instituciones, de todos los colores políticos. Sí, vale, porque evidentemente lo venden así, pero en nuestro caso concreto, y entiendo que en el de otras muchas plantas que se vayan a plantear el hacerlas, no se trata de simplemente utilizar los restos de poda y este tipo, el alpeorujo y demás, sino que, como ayer mismo reconocía el alcalde, a pesar de decir que no tenía constancia de nada, que no sabía nada, que no había nada, sí que dio una serie de datos y decía que, bueno, es cierto que necesitamos una cantidad mínima de purines pues para que rompan la célula, porque... Un 20% no sé creo que dijo en el Pleno. 20%. Nosotros la información que tenemos, la tenemos, como se dijo en el Pleno, de primera mano, de reuniones que han mantenido ellos con personas, con entidades, con grupos de inversión, con quien haya sido, y las explicaciones que se nos dan a nosotros, o mejor dicho, lo que a nosotros se nos cuenta en aquel momento, pues dista mucho de lo que estamos comentando ahora mismo. También me han informado, de una fuente que no la voy a comunicar, que efectivamente desde la Junta de Andalucía se ve que han planteado que sí, hay malestar vecinal en los lugares donde se van a implantar estas plantas de biogás, proyecto para atrás. Sí, claro.
Es que debe que no se van a complicar así. la vida. Aquí lo que no se puede hacer es lo que decía ayer el señor alcalde, y es que, primero que presenten los proyectos, que los informes medioambientales, lo otro tal, y si eso, pues que lo tiren para adelante, y luego, pues si no funciona, no sé qué, pues lo cerramos. No, eso no, nos vamos a dar lugar a eso. El pueblo de Villanueva no está dispuesto a que y más Villanueva con el problema que ya tenemos nosotros de medioambiental con el tema de la calidad del aire. No vamos a permitir que se nos meta aún más, llamémoslo así, mierda, como decíamos ayer en el pleno, en el pueblo para contaminar más. O sea, nosotros lo que menos necesitamos en nuestro pueblo son más gases contaminantes o generar ese efecto invernadero que para nada viene a beneficiar el problema que ya tenemos intrínseco nosotros con el tema de la contaminación. Entonces, nosotros, los datos que tenemos, que se nos pasan a nosotros de cómo se ha ido desarrollando todo este tema, todo este proyecto, pues lógicamente llega un momento en que nosotros tenemos que coger y tenemos que informar a la población. Vosotros en el partido, con la información que vosotros tenéis, Sí. ¿habéis valorado, habéis sopesado beneficios, perjuicios y habéis decidido no se instala? ¿O no queremos que se instale? Ya no se trata a nivel de partido. Yo ya ayer lo dejé claro en el pleno. Yo, en mi caso, yo hablo como ciudadano y yo en mi pueblo no quiero que haya eso en mi pueblo, simplemente y llanamente eso, no hay más. Y entonces, y como yo, pues muchísima gente, y nuestra obligación como portavoz, o en este caso como grupos de oposición, era el coger y hacer ese pleno para que la gente supiera en qué situación se encuentra el pueblo de Villanueva en este tema concreto. Vale. Y a partir de ahí, pues que cada uno tome la posición que crea necesaria. Un no rotundo a la planta de biogás que, según lo que dijo el alcalde en el pleno, parece que, aunque no haya nada hecho, ni proyecto empezado, ni nada, hay algo ha tenido que haber, lógicamente, claro. porque él casi lo daba por hecho el que algo ha habido, no el que hay algo, sino que que algo ha habido. Pero claro, estos son los hechos reales y efectivamente esto es conocido, efectivamente él lo dijo aquí en una entrevista, lo de la planta de biogás, que no se escondió. Juanma Moreno Bonilla vino a presentarla, aunque no dijo pueblos concretos, sí dijo que eran 23, y raro sería que en la mayor zona productora de olivar, que es nuestra comarca, no se hubiera instalado una. Esas son las realidades, la planta de biogás, eso es lo cierto, lo que ya sabemos. Ahora, viene una segunda parte, que es la macrogranja. Que se habló de ella en el pleno como si se diera ya por hecho que se va a instalar allí porque un fondo de inversión árabe ha comprado la finca de Guadalmena. Efectivamente, un fondo de inversión, también he preguntado, y sí ha comprado hace poco una parte de la finca de Guadalmena, porque hace 2 años una empresa cordobesa compró una parte, quedó una grande, que es la que ha comprado este fondo de inversión. Pero de ahí ha venido un fondo de inversión árabe a montar una macrogranja para sacrificio de ganado para la comunidad halal. ¿De dónde sale esa información, Antonio? Yo, volviendo un poco al principio de lo que acabas de decir, fíjate que contrariedad, ¿no? Que ayer en este pleno vamos a exponer esto. El alcalde reconoce, como bien has dicho, que aquí en vuestra casa ya hizo esa manifestación de que se iba a hacer eso, aparte de otras muchas cosas y demás. Sin embargo, desde que a nosotros se nos convoca para el pleno, porque no nos olvidemos que ese pleno se convoca gracias a que nosotros lo solicitamos, que tenemos la ley nos ampara en ese sentido, pero convocarlo lo convoca lógicamente el alcalde. Una vez que se convoca y tenemos la documentación en la mano, ponemos en redes sociales pues que tenemos este pleno convocado, lógicamente para que la gente se entere y para que acuda, pero no por linchamiento como se pretendía hacer creer, sino simplemente para que la gente se informe. Y sin embargo, él personalmente en su perfil se encarga de contestar a todo eso diciendo que palabras textuales puestas en Facebook, que nosotros que no nos enteramos, que no cogemos el ritmo ni con un tambor, que se trata de una broma que se gastó para el Día de los Inocentes. Recuérdame la broma que estaba yo allí, ¿cómo era la broma? Bueno, la broma era que montaba una planta de biogás en la Plaza de Toros, creo, o algo así, que había que darle utilidad a la Plaza de los Toros y unos aparcamientos... Correcto, y hacíamos un aparcamiento en el paseo a cambio de la Plaza de Toros, correcto. Que si te das cuenta... Eso sí, eso precisamente
se hizo así como una broma de los Días de los Inocentes, Claro, ¿no? claro. Surgió allí un Oye, día de perfecto, antes. una broma, Oye, pues perfecto. ¿quieres una broma para el Día de los Inocentes? Sí, pues venga, que vamos a hacer una bromilla. Y Bueno, ya está. yo entiendo que no fue así, sino que él provocaría el que fuera ella a grabarlo, porque ya tenía unos planillos y demás. Y bueno, si te das cuenta, pasado el tiempo, no mucho tiempo, vemos que lo de la planta de biogás pretende ser una realidad, y lo del aparcamiento en el paseo también se ha solicitado con la agenda urbana, con lo cual las dos cosas eran estaba lanzando. Claro, otra cosa es que la de biogás se instalara, se vendiera en la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros evidentemente no, pero o sea, de la broma casi la mitad era verdad. O más, la mitad, ¿no? Entonces, evidentemente era, pues bueno, vamos a lanzarlo y a ver qué repercusión tiene, y a ver qué dice, ¿no? La macrogranja. A nosotros lo que nos llega, y por eso es por lo que ya ponemos un poco más de énfasis en todo esto, es que hay un fondo de inversión, yo desconozco si es árabe o de dónde es, un fondo de inversión, porque unas fuentes dicen que si son árabes, otros dicen que hay árabes y hay de otro. Ya te digo yo que los fondos de inversión casi todos vienen de un sitio que es donde hay billetes, ¿vale? Suelen venir de por allí. A nosotros, según nos llega, bueno, esta información me llegó ayer, ya a posteriori del pleno, creo que son iraníes. Iraníes. Eso fue lo que me dijeron, que puede ser perfectamente. Ahí también hay petróleo. Exactamente. Entonces, a nosotros nos llega esa información a raíz de que lo primero que nos llega es que las olivas que hay en la finca donde se va supuestamente a montar esa, en este caso la planta de biogás, pues están marcadas ya para cortarla y demás. Entonces, automáticamente, pues te pones un poco en cuidado, ¿no? Y dices, bueno, a ver qué pasa con todo esto, porque los rumores ya existían, porque yo personalmente escuché una parte de una conversación que él mantuvo, él, me refiero al alcalde, con una concejala de la oposición. ¿La escuchaste de rebote o qué? De rebote, exactamente. De rebote. Y escuché eso allá por el mes de últimos de octubre, primeros de noviembre, una cosa de esas así. Yo luego fui a ¿cómo se llama?, la oficina técnica, a hablar con el arquitecto de otras cosas, y le pregunté por ese tema en concreto y me dijo que sí, que había, y me enseñó parte de la documentación que había allí, no solo las solicitudes, sino alguna otra cosa más, ¿vale? O sea, ¿qué agua llevaba el río cuando sonaba? Exactamente, y estábamos hablando del mes de noviembre. Pero bueno, aquello se fue quedando ahí, y hasta que ocurre esto que te digo, una tarde-noche me dicen, oye, ¿sabes que está pasando esto? Y entérate porque esto es así y demás. Entonces yo, lógicamente, hablo con alguna gente, hablo con Maribel en este caso, le digo a ver ella qué sabe más o menos lo mismo que yo, nos ponemos en contacto con Pilar y entonces, pues, evidentemente, entre la información que teníamos uno y otro, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente un movimiento hay, y además importante. Y a nosotros lo que nos llega es el tema de la planta de biogás, el tema de la macrogranja, en este caso sería de vacuno y ovino, es lo que nos dicen a nosotros. Además nos dicen, para el rito halal el cerdo no vale. Exactamente. Además nos dicen que dentro de eso habría que tener en cuenta el matadero municipal, porque además parece ser, lo desconozco, parece ser que está mirando a la Meca y que se podría hacer el rito halal allí sin ningún problema a la hora de sacrificar a los animales, y que además incluso se prevé la posibilidad, que eso ya lo dijo ayer. De todo eso que tú estás diciendo, ¿qué tienes de información veraz? Nosotros la información veraz que tenemos es lo que ayer se dijo en el Pleno, lo dijo la portavoz de Vox, que es la que tiene la información de primera mano de ese que según ella se lo contó un miembro del equipo de gobierno. Correcto. Así de claro, hasta el punto de que incluso los insectos y las larvas que se producen a raíz de este tipo de cosas, por lo visto se utilizan para cosméticos o no sé qué, y que también estaba dentro de esa digamos, negocio, por llamarlo de alguna forma. A posteriori, lo que nos hemos enterado, pues lo que ayer pudimos averiguar en el Pleno, y que, por ejemplo, lo que sí se ha comprado ya de manera definitiva es el matadero, pero no en este caso el de Villanueva, sino el de Torre Perojil. El de Torre Perojil. Exactamente. Entonces, todo eso
Pues lógicamente llega un momento en que por lo menos tienes que hacerlo ver a la luz pública, tienes que sacarlo a la luz pública para que la gente lo unisteis sepa. cabo vosotros y dijisteis, esto es lo que va a pasar. Nosotros entendemos que la información que se nos pasa es veraz. Partiendo de esa base, nosotros entendemos que no tienen por qué decirnos nada en absoluto, pero si nos dicen algo debe de ser verdad, ¿no? Digo yo. Entonces, lo que queremos es que ante esa posibilidad de que ese macroproyecto se lleve a cabo y que afecte directamente a los intereses de Villanueva del Arzobispo, es cuando decidimos que se nos den explicaciones. Todo este macroproyecto que vosotros habéis pergeniado se basa, o está basado todo en una planta de biogás. Claro, al principio nosotros solo tenemos constancia de la planta de biogás. Si no hay planta de biogás, no hay nada de lo que supuestamente decís. Desconocemos el resto. O sea, nosotros ahora mismo lo que sí tenemos claro a raíz del pleno de ayer es que el tema del biogás sí que está controlado. De una forma u otra. ¿Sí que está controlado en qué sentido? Me refiero, de una forma u otra, alguien ha hablado, alguien ya ha movido fichas, alguien... vamos, los terrenos están... Vale, controlado en el sentido de que algo había. Claro, exactamente. De lo demás no tenéis nada más que... nosotros solo tenemos... Pruebas verbales de que alguien ha contado algo. Exactamente, nosotros solo tenemos nada, esa información. No hay ningún documento, nada. Nada, nosotros solo tenemos esa información. Evidentemente, ayer en el pleno se nos niega... Pero ayer dijo que no, el alcalde dijo que no. ¿Os lo creéis? Yo sí, no tengo por qué dudar. Ayer yo advertí en mis dos intervenciones, por cierto decir que son dos y no una, como has dicho esta mañana. Está en todo, ¿eh? Di las dos intervenciones. Cualquiera se equivoca ni esto. Y sí tuvimos tiempo de hacer las dos intervenciones todos los grupos. Ya me he perdido. En las dos intervenciones, bueno, lo que me refiero es que sí que sabemos que lo que se nos ha dicho. Ahora, otra cosa distinta es lo que... bueno, ya sé lo que me refiero, exactamente. Me refiero a que en ese momento nosotros, pues en mi intervención, por ejemplo, pues yo digo hasta en 3 ocasiones que las cámaras de televisión están grabando, con la intención, hago la advertencia de que lo que se diga allí tenga la mayor veracidad posible. Notario de la actualidad nos dicen. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es un buen sobrenombre. Entonces, entendemos que si en ese pleno de ayer, en esa grabación del pleno de ayer, se dice lo de la planta de biogás, en la situación que está más o menos ahora y tal, es verdad. Y si se nos dice que lo otro no hay ningún conocimiento acerca de eso, pues nosotros entendemos que es verdad. Hombre, y si luego la se da la información que yo circunstancia... tengo, y si la información que yo tengo que me ha llegado de que si desde la Junta de Andalucía se ha dicho, oye, si hay protestas vecinales, aquí no se hace nada, porque no querrán complicarse la vida. Pues entonces, hombre, entiendo que sí. Porque, vamos, este tipo de industria, yo estoy de acuerdo en que Villanueva del Arzobispo y como otros muchos pueblos tienen que intentar en la medida de lo posible que la despoblación se frene y intentar en la medida de lo posible, como digo, pues que haya trabajo y que haya industrias que por lo menos vengan a mantener un poco la población y demás, pero no a cualquier precio. Eso no hay otro tipo de industria, hay otro tipo de cosas y yo no estoy de acuerdo en que eso sea así. Entonces ya por vuestra parte, aclarado el tema este. Bueno, por lo pronto evidentemente sí, salvo que nos llegue información de otro tipo y entonces, bueno, pues ahí ya tomaremos otras medidas. Por cierto, que también te echaron de este pleno del otro día, del lunes, de cuántos plenos no te han echado. el de jueves, por ejemplo, no te echaron, el de jueves no. No, ese el jueves que hiciste unas preguntas, por cierto, hiciste unas preguntas el jueves sobre el tema de, creo recordar, sobre la policía, de lo del tema de las 24 horas de la policía y también de lo de los vestuarios, ¿no? ¿En ese no te echaron? No, en ese tuve la suerte de mantenerme. Hombre, igual cuestión de suerte no es, Antonio. El de ayer, bueno, pues simplemente pues ya está, el ROF regula cómo se deben desarrollar los plenos, si te llaman 3 veces al orden, en este caso me llamaron 3 veces al orden por interrumpir, en este caso la intervención del señor alcalde, bueno, pues ya está, la ley lo dice, pues ya está, hubo concejales, en este caso una concejala del equipo de gobierno que interrumpió en todo momento, que pegó voces allí y solo se le llamó la atención en una sola ocasión y no se le llamaron 3 veces como a mí. Bueno, pues ya está, pues me voy, gracias a Dios el pleno estaba terminando
y yo mi exposición ya la había hecho y no... Pero ¿y eso que dijiste aquí en una entrevista que iba a ser ya bueno, que te iba a portar bien Sí, y que no? sí, no, y me porté bien. Lo que pasa es que me echaron, pero me porté bien. Que esta vez la culpa, según tú, no ha sido tuya, sino ha sido de las... ¿Sabes qué pasa? Que el pleno de ayer era mucho más importante de lo que pueda parecer. Muchísimo más importante, porque nos estamos jugando el futuro de Villanueva del Arzobispo, para bien o para mal. Y entonces el pleno ya empezó mal. Empezó mal porque según nosotros y según el resto de grupos de la oposición, el pleno tenía que haberse desarrollado de otra forma. Es decir, nosotros habíamos teníamos que haber expuesto el punto. Una vez expuesto el punto tenía que haber intervenido, en este caso se hace al contrario, digamos, de cómo se hace un pleno normal, porque lo hemos convocado nosotros. Vuestras explicaciones de las DAI y luego... Nosotros hubiéramos hecho la exposición del punto, el alcalde y la portavoz del PP hubieran intervenido en ese momento sobre el punto y luego nosotros hubiéramos hecho nuestras intervenciones. No fue así, porque al principio el señor alcalde llegó y dijo que, bueno, ustedes como lo que han solicitado es información, pues lo que vamos a hacer es que voy a contestar a sus preguntas y una vez contestadas las preguntas se acaba el pleno, porque no... Bueno, pero después hubo réplica, bueno, ¿no? Pero espérate que te explico, porque no ha lugar, no tiene más solución que esa. Y lo hacemos así y tal. No, hombre, pero tendremos que... Entonces nosotros, preveyendo que podía ser como nosotros decíamos, pues lo que hicimos es, los grupos de la oposición, pues a ver quién hacía de portavoz para hacer la exposición del punto. Le tocó, y luego un turno le de tocó a réplica Maribel, cada uno. Y entonces Maribel lo que hizo fue hablar con el secretario y decirle al secretario que entendíamos que se debería desarrollar de otra manera, tal, y entonces el secretario pues dio una serie de explicaciones y dijo que, bueno, que por su parte él no veía mal que se hiciera un primer turno de intervenciones y un segundo turno de réplica. Y así se hizo. Se aceptó y nada, y lo hicimos y ya está, sin ningún problema. Antonio, te he preguntado así de pasada lo del pleno del otro día, del jueves, creo que fue el jueves día 19, con las preguntas esas que ahora, bueno, al parecer hacéis las preguntas por escrito y allí os la contestan. ¿Viste satisfecha la respuesta a tus preguntas, por un lado el tema de la policía y por otro lado el tema de los vestuarios Pues no. ¿No? Me hubiese gustado que hubiéramos ido en otro orden, que era como yo lo tenía, pero bueno, decirte que, si te parece, ahora si tenemos unos minutos terminamos con el tema este de... Termínalo si quieres. Simplemente porque yo traía aquí una serie de anotaciones que quería que se dijeran y demás, entonces algunas de ellas ya la he dicho. Recuerdo que una de las intervenciones en el tema de la macrogranja, el señor alcalde dijo que están prohibidas, que no saben por qué decimos esas cosas, esas tonterías, porque las macrogranjas están prohibidas por Europa y demás, y no es cierto, las macrogranjas se pueden seguir haciendo sin ningún problema. Bueno, hay algunas comunidades en España lo único que tiene tienen es que un poco la limitado. comunidad como tal, porque tengan alguna connotación dentro de la propia comunidad que no permita o que la gestione de otra forma diferente, pero lo que él dijo no es cierto, y sí que va y dice, por ahora no hay macrogranja, por ahora. Eso no quiere decir que no la haya, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente por lo que pueda suceder de aquí en adelante. Decía que bueno, que él no tenía constancia, que sí es verdad que tienen una reunión pendiente con este grupo de inversor y tal, pero que desconoce lo que ofrecen y demás, y sin embargo da una serie de datos de que si gestión del olivar, que si placas solares, que si incluso, bueno, no quisiera que pasara, no sé qué, la compra de un hotel, porque nos han preguntado por la Plaza de Toros, porque si se puede, o sea, evidentemente la relación con ese grupo inversor es mucho más estrecha de lo que aparentaba en un primer momento. Pasamos de que era una broma a que realmente hay muchas conversaciones ya por medio. Hay que decir que se han hecho hace relativamente poco, lo vimos en un decreto, en este caso de alcaldía, el número 202, se hacen 2 modificaciones puntuales de las normas subsidiarias. Y una modificación es precisamente para dar cabida a este tipo de industria, ¿vale? Que ya lo hemos contrastado precisamente.
Eso sí lo tenéis contratado. Sí, sí. Luego habla de que... bueno, me había anotado aquí precisamente para que no se me olvidara lo de las dos intervenciones que sí que la hicimos. Él habla, casi al final del pleno, habla de que, bueno, puede haber una posible manifestación. Previamente dice que todo esto lo está haciendo porque hay una despoblación, que estamos ahora a 7.700 habitantes, que hemos perdido 300 habitantes en el último año, que cuando se depure el padrón municipal estaremos en 6.000, o sea, de 1.700 bajamos a 6.000, pero sin embargo, que no es cierto evidentemente, sin embargo cuando dice algo así de que, bueno, si la gente no lo quiere, pues bueno, pero que si luego vienen, se manifiestan 100 personas son representativas de 8.000 personas que estamos en el pueblo, ya estamos 8.000, ya no estamos 6.000, estamos 8.000, y 100 personas no son representativas de lo que hay en el pueblo. Y bueno, pone por delante a la UJA, que desconozco si están o no en conversaciones con ellos para este tipo de proyectos, para que los aconsejen, pero bueno, la persona que dice, con la que él habla y demás de la universidad, precisamente no creo que esté a favor de este tipo de industria. ¿No? ¿Por qué? Es justo, no, yo no voy a decir ni quién ni cómo. Tuya, sí, porque lo conozco a ese profesor. A esa persona con la que Jorge tiene relación. A lo mejor no es esa. Yo estoy casi seguro de que sí es esa, ¿sí? Pero bueno, y es justo todo lo contrario, con lo cual, pero bueno, y habla del grupo cónsules. El grupo cónsules, ¿qué técnicos tiene para saber si una planta de biogás emite o no partículas a la atmósfera, o es más contaminante o menos? Técnicos como tal, otra cosa es que tengan nociones de lo que cónsules. Sí, es verdad que es una consultoría para los ayuntamientos sobre todo. Exactamente, y para solicitar ayudas, pedir subvenciones, generar todo ese trabajo, lo generan ellos, lo hacen ellos y lo preparan ellos y demás. Y luego él termina al final del pleno, que como me tuve que marchar porque me echaron, no lo vi anoche cuando lo pusiste en televisión, y él termina con una frase lapidaria, el pleno, que dice: menudo tropiezo, ¿cómo nos sentamos ahora con esta familia para arreglar lo que se ha liado aquí? Evidentemente eso denota bien a las claras de que ya se han sentado más de una vez, que hay más de una conversación, que hay más de un compromiso, y que evidentemente ahora, a raíz de todo esto, pues esta gente, quien sea, esta familia, que conozco, esta familia, pues dirá: pues, oye, ¿qué pasa en tu pueblo? Nos vamos y ahí os quedáis, puede ser que lo diga. Exactamente, porque él decía, es que teníais que haber hecho, teníais que haberlo solicitado por escrito, habíamos contestado, y si no os convence lo que decimos, pues entonces cogéis y pedís este pleno y demás. No, mire usted, es que la ley me asiste, es que yo ya he pedido documentación en el ayuntamiento y estoy todavía esperando a que me la pasen, pues como para que me contesten a algo así, ¿no? Entonces, él entiende que esto va a ir para adelante sí o sí, tiene que tener conversaciones con esta familia, y ahora pues tendrá que justificar lo que ha pasado aquí, ¿vale? Muy bien. Digo, por ir terminando un poco, vale, vamos a ir a las preguntas que te había hecho, sí, por si te parece bien. Sí, bueno, ya no me pero la pregunta sí era que si te habían respuesto, te habías sentido satisfecho a la hora de este modo de funcionamiento en el cual vosotros escribís las preguntas y el equipo de gobierno te las responde allí en el... Sí, las respondió, lo que pasa que, como siempre y como acostumbra hacer, falta la verdad. Entonces, en el caso, por ejemplo, del tema de la hora de la policía local, nosotros le preguntamos, pues bueno, en qué situación se encuentra actualmente el servicio de policía local, puesto que no se están cubriendo las 24 horas, prácticamente ningún día se cubre las 24 horas, y si se estaban tomando medidas para eso y demás. Y lo primero que hace es decir que bueno, que en el año 2020 costó la hora extraordinaria de la policía no sé cuánto, en el 2021, 22, 23 y tal. Vale, eso en ese periodo de tiempo que él dice es cuando nosotros estábamos gobernando, y yo, que me acusa a mí personalmente, yo era el concejal delegado de tráfico, de seguridad ciudadana. Se le olvida decir, evidentemente, lógicamente con toda
bueno, la alevosía posible, se le olvida decir que nosotros efectivamente estuvimos pagando una serie de horas, primero porque teníamos menos policías, para empezar, y había que cubrir las 24 horas, y también algo muy importante, y es que él personalmente dejó a deber a la policía local en el tripartito 87.000 euros en horas extraordinarias. Y yo, cuando yo entré y me encontré el marrón, tuve que tener varias reuniones con la policía local para llegar a un acuerdo de prorratear durante la legislatura esos 87.000 euros que ellos habían dejado de percibir porque a él se le antojó que no se los pagaba porque no le daba la gana. Así de sencillo. Eso se le olvidó, lógicamente, decirlo porque no le interesaba que se supiera, ¿no? Y en este caso, yo voy a explicar así un poco por encima. Si puedes resumir, Antonio, sí, por favor. Voy a intentar resumirlo. Yo no te voy a echar, pero sí te puedo pedir que sea breve, por favor. Sí, voy a intentarlo, ¿vale? Mira, ellos tienen, él decía de un ¿cómo se llama? Un cuadrante 7+7. Ese cuadrante se firmó estando yo como concejal delegado, es cierto, y él encima me lo recriminaba. En ese yo creo que fue una buena forma de llegar a un acuerdo con la policía local para rebajar esa hora y tener cubiertas las 24 horas, que es lo que hay que buscar en un pueblo como Villanueva del Arzobispo. Entonces hicimos ese 7+7, que lo que hace es que trabajan 7 días, descansan 7 días, ¿no? Pero ese 7+7 absorbe automáticamente las vacaciones de ese personal, ¿vale? Entonces estamos hablando de 22 días hábiles de vacaciones, que hay que cubrirlo. Que si tú que coges esas vacaciones, evidentemente tienes que cubrirlo. Y si los tienes que cubrir con otra persona, tienes que pagar la hora extra. Entonces yo creo que fue una buena forma de llegar a un acuerdo para que esto funcionara y se rebajara sustancialmente las horas. ¿Qué pasa? Pues que durante todo este tiempo, ese tiempo que yo estuve de concejal, estuvimos lógicamente haciendo frente a esa deuda que él había dejado, haciendo frente a bajas que se iban produciendo, haciendo frente a la merma que teníamos en aquel momento todavía de policía local. Ahora hay 14, entonces había 11 me parece, 11 o 12, en fin, todo eso. De tal manera que cuando llegó final de legislatura se hace todo el trabajo durante esos 4 años, y cuando llega final de legislatura, que lo tenemos todo dominado y ya controlamos los turnos que hay que pagar extra y ese tipo de cosas, y lo bajamos al mínimo, pues llegan las elecciones y fatalidad de la vida, que el que viene detrás se lo encuentra hecho. Pero sin embargo no ha sabido mantenerlo. Ha llegado a la situación que te explicaba al momento de tener, o mejor dicho, de no tener cubiertas las 24 horas. ¿Qué ha ocurrido con eso? Pues que hay delincuentes que lógicamente lo saben, y este fin de semana, sin ir más lejos, este fin de semana pasado, han estado abriendo furgonetas y llevándose herramientas. En mi caso ha sido una de ellas. Muy bien. Entonces, ellos ¿qué pasa aquí? Ellos les reclaman 180 horas, de que no echan 180 horas anuales, o las están echando de menos, y resulta que no es así, porque ellos tienen 52 semanas que tiene el año, 26 semanas trabajan, 26 no, evidentemente, ¿vale? Y 7 días por semana, a 8 horas, hay que entender que ellos echan 8 horas, no echan, como por ejemplo los funcionarios del ayuntamiento, 6,5, porque hay que 7,5. Vale. Ha dicho 6,5, yo creo que son 7,5. No, los funcionarios echan en este caso ellos echan, lo tengo por aquí, serían 7 por 5, 35, son 7 horas. 7,5. 7 horas. 7 horas, vale. Vale. Pero con la connotación de que en el caso del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo se echan 6,5 horas, porque la media hora del desayuno desde hace muchísimos años, se llegó a un acuerdo con los funcionarios, el equipo de gobierno de turno, pues que ese desayuno no se utilizaba, esa media hora, y se iban media hora antes, en vez de irse a las 2:30, pues se van a las 2 de la tarde. O sea, no se salen a desayunar y se van media hora antes. Exactamente, y se van a las 2 de la tarde. Vale. ¿Qué ocurre? Que en vez de echar 1.690 horas, que es lo que tendrían que echar, pues cuando le quita esas media hora a los funcionarios de oficina, digámoslo así, del ayuntamiento, y le quita los días de vacaciones, le quita los festivos nacionales y los festivos locales, pues resulta que al final lo que hacen es que de las 1.690 que tiene que echar un funcionario, echan 1.456 horas. Vale, si tú coges
26 días, o sea, perdón, 26 semanas de la policía local, 7 días por las horas que echan ellos, que son 8 cada día, salen 1.456, exactamente lo mismo. Lo mismo que un funcionario que no es policía. Exactamente, exactamente igual. O sea, no hay que darle vuelta. ¿Dónde está el quid de la cuestión? En esa media hora, ni más ni menos. Vale. Ellos dicen, y no es de ahora, eso al mes siguiente de la toma de posesión ya estaban diciéndoles que la policía local debía ahora. Vale. Pero eso, y ya con esto termino el tema de la policía local, eso no lo exime de ninguna de las maneras de no cubrir las 24 horas. Si tú tienes tan seguro que eso no es así y que te debe horas la policía local y lo vas a luchar porque tienes asesores, tienes abogados según dices y demás, pues lo que tienes que hacer es, no, ustedes sigan cubriendo las 24 horas y yo se las voy a seguir pagando. Dicho todo esto, se les deben las horas desde agosto del año pasado, o sea que tampoco están al día pagando horas. Y cuando llegue el momento dado de que el asesor, el abogado, el que sea, el sindicato, quien sea, dictamine que efectivamente usted me debe horas, pues vamos a retrotraernos y ahora ya veremos a ver lo que hacemos. Y si lleva usted razón, pues nada, pues seguimos y ya está. Muy bien, terminamos ya con el tema de los vestuarios. Es que sí. Al final voy a tener que echarte como no te ciña el tiempo. Vale, mira, el tema de los vestuarios, en fin, voy a intentar resumirlo. El tema de los vestuarios va a ser próximamente un año que se cayeron, ¿no? Aquello está igual que estaba prácticamente, lo único que se hizo después de unos meses fue demolerlo, tuvo la demolición hecha durante varios meses y luego se picó hace relativamente poco ese material, y ese material, él dice que se está aprovechando en el barrio Imperial, pero es cierto que allí se ha aprovechado parte del material, otra parte que haya copiado allí y otra gran parte que está tirada en el vertedero que tiene allí montado en la estación, que es un vertedero, no un acopio, un punto de acopio, como él dice, es un vertedero que ya nos encontramos la legislatura pasada y nos costó 300 y pico mil euros demoler aquello, sacar aquello de allí y llevarlo a una planta que era donde tenía que haberse llevado en su momento. Y ellos, el año pasado, cuando entra la PIE, los 500 y pico mil euros de la PIE, del año 2022, recordémoslo, que no era de su legislatura, sino de la nuestra, que dejamos de percibir nosotros, 533.000 euros, destinan 260.000 a ese proyecto. Pero luego, cuando dado el momento de que, bueno, pues se me antoja que vamos a hacer una planta más, vamos a solicitar una subvención a la Diputación. Él dice que, en la contestación que me da en el Pleno, dice que llama a Diputación, eso no creo yo que no se hace así, eso de llamar a Diputación y decir, oye, necesito no sé qué, a ver cómo... No, tú sabes, te informas de que hay una subvención y optas a ella, una subvención de 80.000 euros. Bueno, a lo mejor se refería, y eso sí verá que pasa, que hay unos técnicos ¿vale? de ayuda a los ayuntamientos donde los alcaldes oye, que hay ahora, llaman y dicen, oye, ¿tenéis algún tipo de...? Sí, que y entonces el técnico no sé que está solamente para eso te informa, digo yo, que a lo mejor sería en esa expresión que haría... Eso no, tampoco tiene... Una expresión coloquial. Sí, sería, tampoco ¿no? tiene relevancia, y me dijeron. Tampoco tiene relevancia en el tema. Pero sí es cierto que lo solicita y en un pleno, pues no me acuerdo ya en qué fecha fue, pero bueno, sería a lo mejor en septiembre, agosto, septiembre, octubre, una cosa de esas así, pues se le preguntó y nada, y en su ímpetu que le puede, pues llega y dice que bueno, que tenemos una subvención hecha, que hemos pensado hacer una planta más porque nos viene bien para gimnasia rítmica, para no sé qué, algo así, y que son 80.000 euros, que ha hablado con Diputación y que tenemos muchísima puntuación y que nos lo van a dar, prácticamente la tenemos ya en las manos y tal. Va a salir próximamente la resolución y nos dirán tal, y ya lo que hacemos es que lo añadimos a los 260.000 euros y ya hacemos que con eso ya hacemos un proyectillo bonito, en fin, lo adorna allí a su manera, como suele hacer siempre, y demás. Y el otro día cuando le pregunto me dice que bueno, que Diputación lo dijo en diciembre, que en diciembre le dijo que no, y que, fíjate qué casualidad, que se le han dado a 15 ayuntamientos y todos del PSOE, y que 5 que no son del PSOE han denunciado a la Diputación. Evidentemente, ante esa situación, pues ¿qué quieres que haga? Pues a la mañana siguiente llamo al diputado y le digo, oye, ¿qué es lo que ha pasado con esto? ¿Quién te ha denunciado?
Claro, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Porque este hombre mira lo que dice. El diputado que será José Luis. José Luis Agea. José Luis Agea, que tú lo conoces y tienes relación con él, ¿no? Exactamente. Y tendrás hasta su teléfono directo. Por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo lo llamo y le digo, oye, mira lo que ha pasado, porque yo hago esta pregunta en el Pleno, porque esto ya llevamos casi un año, porque aquello está muerto de risa, porque esto es una vergüenza y tal. ¿Y qué te dice? ¿Y qué es lo que ha pasado? Y me dice, mira, eso, nada de lo que dice es verdad. Primero de todo, se libran 4 millones de euros a razón de 80.000 euros por proyecto y para que llegue a 50 municipios. 50 municipios a 80.000 euros, 4 millones de euros, ¿vale? Sí. Y se exigen una serie de condiciones. Solo pueden optar los menores de 20.000 habitantes, que son 91 de los 97 municipios de la provincia de Jaén, y en el caso de tu pueblo, pues ha quedado el 69 de 91. ¿Por qué ha quedado el 69 de 91? Pues muy sencillo, porque una de las cosas que puntuaba mucho era un proyecto innovador. Hacer un proyecto, hacer unos vestuarios no es nada innovador, para empezar, por lo cual ahí no coge puntuación. Pero es que otra parte de la convocatoria era que un proyecto que no estuviera iniciado. Si se te ha caído unos vestuarios y los quieres hacer nuevos, es un proyecto que está iniciado, claro. No los estás haciendo nuevos. Luego la accesibilidad y, en fin, no sé qué historias más, total. Que no consiguió la puntuación. Quedó el 69, Villanueva, el 69 de 91. Digo, ¿y los 5 ayuntamientos que han denunciado? Dice, solo ha habido 2 incidencias por cuestiones técnicas y las 2 incidencias están resueltas. No ha habido ningún problema. ¿Con lo cual? Nada, de verdad nada. Y bueno, si estamos hablando, evidentemente, digo, ya no estamos hablando de 15 municipios como él dice, estamos hablando de 50. Ahora, de 50, ¿cuántos son del PSOE y cuántos no lo son? Y entonces me dijo, mira, ahora mismo me pilla fuera de la oficina y dice, pero te puedo decir que a 30 no llegan los que son del PSOE y el resto, hasta los 50, son de otros distintos partidos, coaliciones o lo que sea. Nada de verdad, o sea, simplemente siempre falta a la verdad. Lo que pasa es que cuando lo hace con esa vehemencia, en ese momento en el que tú no puedes contrastar datos porque no los tienes, como no sea algo muy concreto que lo sepas, y evidentemente no le puedes hacer réplica en ese momento, y tienes que hacerlo después, y tienes que venir aquí a la televisión a desmentir las mentiras que él vierte en cada pleno. Antonio Por eso Beteta. ya dije yo en una ocasión... ¿El qué? Ya dije en una ocasión, en el turno de ruegos y preguntas, que tenía que ser ruegos, preguntas y desmentidos, porque al final hay que ir con esta persona, hay que ir así siempre. Antonio Beteta, concejal del Partido Socialista, muchísimas gracias. Había alguna otra cosilla pero ya no podemos más, podemos más, hay más días que olla, no te preocupes. Con esto termino, a ver, en serio. Es que siempre me hacen lo mismo. Hay otra de las preguntas, lo sé, hay otra de las preguntas, había varias, pero bueno, me voy a centrar solo en esta. Hay otra de las preguntas que le hice, que era una supuesta permuta que se va a hacer de unos terrenos que de una empresa que se dedica al tema de compra de aceituna y demás, que está ubicada en el centro, bueno, no en el centro, pero bueno, allí dentro de la población, donde estaban las antiguas fábricas de aceite de los García Franco. Y bueno, sí es verdad que eso produce ruido, sobre todo, lógicamente, en la época de campaña de aceituna y demás, produce ruido. Y los vecinos pues estaban molestos. Ya en la legislatura pasada ya tuvimos nosotros algunos problemas con los vecinos en ese sentido, les obligamos a hacer una serie de cosas allí para intentar mitigar en cierto modo aquello y tal. Y ahora pues a este buen señor se le ocurre que va a hacer una permuta con esta familia para que saquen esa industria de allí y se la lleven a otro sitio donde el ayuntamiento cuenta con unos terrenos. Y para hacer eso hay que hacer una modificación de las normas subsidiarias, que es la otra modificación que te he dicho de las 2 que hay, es para esto, y sería en el polígono que hay, pues donde está Rapimueble, allí en el cruce de Sorihuela, para entendernos, por allí detrás, ¿vale? Y bueno, pues hasta ahí, bueno, más o menos bien. Pero resulta que él mismo reconoce el otro día en el Pleno que esa actividad se va a ir de ahí, pero que no se va a montar donde nosotros, el ayuntamiento, pretende permutarle los terrenos, sino que se va a ir a otro lugar fuera de la localidad, en este caso al kilómetro 4 yendo dirección El Tranco, ¿no?
Entonces, ¿qué necesidad tenemos nosotros de hacer una permuta? ¿Para qué? Si esa familia ya se va a ir y se va a ir a otro sitio y eso lo va a dejar, ¿qué necesidad tenemos nosotros de hacer esa permuta del ayuntamiento? Ninguna, porque lo único que hacemos es, que además el expediente se ha iniciado mal, se ha iniciado con la escenificación de una firma, de un contrato con esa empresa, con el representante de esa empresa y el propio alcalde, y no hay informes previos que los tiene que haber evidentemente, de cuánto mide un terreno, qué valor tiene, cuánto mide el otro, si se puede permutar, si tú me debes a mí, si yo te debo a ti. Eso no se ha hecho todavía. La permuta hay que valorarlo, lo que da y lo que lo recibe. Claro. Y eso se va a posteriori, una vez que escenificamos la firma en el salón de plenos del ayuntamiento, entonces cogemos y hacemos eso. Pero encima tenemos la soberbia de decir es que se va a ir a otro sitio, que no se va a quedar allí. Que no es del ayuntamiento ese sitio, no es municipal. No tiene nada que ver con el ayuntamiento. Entonces yo ahora, como ayuntamiento, le permuto eso, y ahora este hombre tiene un terreno allí que no tiene demasiado valor en el lugar que está, donde está ahora mismo la actividad, no tiene demasiado valor, y ahora coge y te lo lleva a un sitio que lo va a recalificar para que sea industrial, porque ahora mismo está como equipamiento y servicios, ¿vale?, del ayuntamiento y zona verde, y ahora para que este hombre especule con el terreno. Bueno, ahora sí que hemos terminado. Antonio hemos Beteta, terminado. Muchísimas gracias por venir y aclararnos todos estos temas, y como digo, hay más días para venir y seguir aclarando, que para eso es un medio de comunicación abierto a todos y está, como te he dicho siempre, en tu casa, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias como siempre y bueno, y nos seguiremos viendo seguro. Correcto. Muchas gracias.